Muy bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar una clase que habla es la continuación de lo que estábamos haciendo más antes en cuestión de animación en este programa, el After Effects. Ya habíamos visto antes esto de los diferentes modos de animación que tiene el After Effects, inicialmente en sus formas básicas, y después las hemos ido volviendo un poco más complejas, pero podemos sobre esto volverlas más complejas todavía. Entonces, para eso es que ahora vamos a ver estos detalles que hablan de los tipos de visualización, de animación, el control de velocidad, el control de keyframes, los efectos y su aplicación en el proyecto en el cual estamos trabajando, y la personalización de estos efectos. Luego vamos a ver cómo aplicar, por ejemplo, los motion blur, que son los desenfoques de movimiento, y bueno, estos detalles los vemos en esta clase, ¿no? Entonces, empecemos. Inicialmente voy a sacar un proyecto que ya se tenía armado en el After Effects, y este proyecto lo vamos a seguir volviendo un poco más complejo para que veamos de qué forma podemos nutrir de más cosas a nuestros elementos que son parte de estos efectos. Bueno, miren, inicialmente lo que habíamos hecho es mover y cambiar tamaños. Y todos estos aplicados a un proyecto que al final tenía un video, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entender cómo funciona esto de la llamada velocidad de keyframes, o sea, cuadros por segundo, o velocidad de cuadros de de cualquier tipo de animación que estemos haciendo. Bueno, si se fijan en la parte de arriba, donde tenemos el medidor de tiempo, o la regla de tiempo, como es denominada en el programa After, se ve la distribución de segundos, inicialmente del 0 a 5 segundos, de 5 al 10, de 10 a 15, de 15 al 20 y de 20 al 25. Entonces, podemos cambiar este tipo de distribución de tiempo solamente jugando con algunos datos que se dan cuando estamos abriendo un archivo nuevo. Y aun si el archivo estuviera abierto, podemos después configurar estos atributos de cada video. ¿Y cómo? Lo hacemos donde dice en los menús de arriba: archivo, editar y composición. En composición es donde vamos a cambiar algunos atributos. Entonces entremos al menú que dice composición, y bueno, nos dice nueva composición, ¿verdad? Eso es cuando vamos a crear un nuevo video. Luego dice ajustes de la composición, establecer tiempo añadido, separar composición del entorno de trabajo. Y bueno, lo que nos interesa es en este primer bloque la parte que dice ajustes de composición. Y con ajustes de composición entramos a una ventana parecida a la que nos aparece cuando ponemos composición nueva. Y aquí podemos apreciar en la primera parte, por ejemplo, donde dice ajuste predeterminado,
y tiene una flechita apuntando hacia abajo. Si le hacemos clic a la flechita que apunta hacia abajo, entonces de lo que estaba más antes, nosotros podemos cambiarle a otro tipo de diremos ajuste estándar de video. Entonces tenemos varios, como se ve en el ejemplo, y estos ajustes tienen diferentes características. Por ejemplo, arriba dice video web, ¿no? Cuando un video está pensado en páginas web, entonces tiene que ser pequeño, no un video grande, y también para que cargue rápidamente a través de redes o internet, tiene que ser lo suficientemente liviano como para que se transmitan estos datos y rápidamente de un lugar a otro, pero a través del internet. Si son videos grandes, tardan más. Entonces por eso es que se recomienda la resolución que ahí indica por defecto, ¿no? Y dice video web, que es de 320 por 240 píxeles. Luego están el video pancarta web, que es de 468 por 60 también píxeles, ¿no? Entonces primero es la anchura y después es la altura. Luego más abajo, en el bloque de más abajo, tenemos los estándares que son NTSC, hay varios NTSC, y luego están los estándares PAL. Bueno, antes de que las computadoras pudieran admitir los formatos de video y trabajar con ellos, antes se tenían ciertos aparatos, así como los VHS, por ejemplo, que también venían en un sistema NTSC. Y también había otros que era PAL y había otros que eran SEPCAM, y por lo menos había unos 4 formatos. El NTSC es el recomendado en Bolivia y en varios países de Sudamérica. El PAL es un formato europeo y no recuerdo en qué países de Sudamérica también se usaba el sistema PAL. El detalle era que cuando tenías grabado un cassette o un video, por ejemplo en la normativa NTSC, no lo podías ver en un aparato que haya tenido la característica PAL, o al revés, si hubieras grabado un video en PAL, por ejemplo, no se podía ver en uno de los aparatos que reproducían videos y que eran NTSC. Por eso es que en muchos casos personas que habían viajado al extranjero, a países como a países europeos, y grababan ahí sus videos en algunas cámaras, pero del lugar, entonces la grababan, bueno, en PAL, ¿no? Ellos se venían a Bolivia y, bueno, querían verlos o reproducirlos, y no podían porque a veces no encontraban inmediatamente un sistema que reproduzca el mismo cassette, diremos, pero en este otro sistema que es el NTSC, que es de Bolivia. Entonces había un quiebre, ¿no?, de esto, porque los formatos eran regionales inicialmente. Y después aparecieron otros, si hablamos del mundo de los VHS, aparecieron otros lectores de VHS, pero que eran multiformato. Entonces ahí tenían un conmutador que le cambiaba, ¿no? Le cambiaba de PAL, NTSC, como se había mencionado antes, había otro, el SEPCAM, y solamente cambiábamos el conmutador y ya cambiaba el sistema de lectura de imágenes para que nos muestre el que necesitábamos ver. Bueno, entonces eso era un poco de historia, y ahora veamos nuevamente los formatos que tenemos acá. Fuera de este bloque que dice NTSC y PAL, más abajo están los HDB, el DC Pro,
y el HDTV. Y más abajo están Cineon mitad, Cineon completo, película 2K, película 4K. Bueno, yo creo que esto de los sistemas y las resoluciones se tiene que sí o sí entender, porque tenemos que considerar que una resolución pequeña como la de un video web, que es de 220 por 200, que es de 320 por 240 píxeles, cuando le pongamos a una pantalla grande, seguramente nos van a salir por la ampliación de la imagen, que originalmente era en baja calidad, seguramente nos van a salir lugares que se llaman pixelados, ¿no? Y existe este defecto cuando no es de la misma resolución. Ahora bien, entonces las resoluciones estándar vienen dadas por esas dos medidas, ¿no? Un alto y un ancho. Y en muchos casos, al hacerles una relación entre el alto y el ancho, se establece lo que también se llama relación de aspecto, ¿no? O sea, por decir un invento, ¿no? Una relación fuera de 100 de alto por 200 de ancho, entonces diríamos que el ancho es 2 veces el alto. Entonces la relación sería de 2 a 1. Y si esa misma medida la multiplicamos por otros valores, entonces va a cambiar solamente los multiplicadores, y el mismo multiplicador sirve para el ancho y para el alto, cosa que podamos siempre, en cualquier tamaño, conservar la relación que tienen el alto con el ancho. Entonces, de este tipo de relaciones es que se sacan, por ejemplo, las relaciones de aspecto, como por ejemplo hay uno que antes se usaba cuando los televisores eran de vidrio y más gorditos, ahí se usaba mucho la relación de aspecto, que era 4:3. O sea, por cada 3 unidades de alto correspondían a 4 unidades de ancho. Luego, cuando las pantallas han ido volviéndose más delgadas y han aparecido las primeras pantallas en plasma, entonces la relación de aspecto de estas pantallas ya no era de 4:3, sino se cambió una nueva que era 16:9, y eso quiere decir que por cada 9 unidades de cualquier medida le correspondían en el otro lado 16 unidades. Entonces, si fueran centímetros, imagínense, por cada 9 centímetros de alto teníamos que tener 16 centímetros de ancho. Entonces, así existen diferentes tipos de relaciones que hacen, como les mencionaba antes, la relación entre el alto y el ancho, para que tengamos algo muy, muy proporcional, ¿no? Para que no se esté estirando el video y se vean más gorditos los personajes, o al revés, se estén achatando los costados y los personajes van a verse más flaquitos. Entonces, estos aspectos llegan a definir el cómo o con qué resolución el video va a estar creado, ¿no? Pero como en nuestro ejemplo el video ya estaba creado, entonces solamente tenemos que ajustarle lo que sea necesario. Sí, si queremos le subimos la resolución, y si no le bajamos al número que mejor convenga. En esta parte yo lo voy a dejar así y nos vamos a las otras opciones.
Más abajo dice anchura, ¿no? Y luego altura en el siguiente espacio. En anchura está 1920, bueno, por defecto en esta máquina, ¿no? En mi máquina, 1920 de ancho por 1080 de alto. Esa resolución, por si acaso, corresponde a lo que hoy conocemos como full frame, ¿no? O sea, perdón, es Full HD. Full HD es el como le conocemos, ¿no? Y por ejemplo, los aparatos actuales que reproducirían harto de este tipo de resolución serían los aparatos Blu-ray, por ejemplo. Porque la resolución Blu-ray es de 1920 por 1080 píxeles. Luego, donde dice proporción de píxeles, nos dice, ¿no? Píxeles cuadrados, luego van a estar los píxeles de 1, que son para archivos DB en NTSC, su relación de aspecto es de 0,91, luego están NTSC pantalla ancha y su relación es 1.21, y así. Y así tenemos varios que son el tipo de proporción de píxeles, o sea, el tipo de archivo que están manejando, y de acuerdo a eso la proporción de píxeles entre el alto y el ancho. A eso es a lo que nosotros le denominaríamos como relaciones de aspecto entre el alto y el ancho de un objeto o elemento. Bueno, luego tenemos la proporción de píxeles. Y esta proporción de píxeles puede ser pueden ser de cualquier estilo o tipo o numeración, pero si le ponemos, como aquí en este caso tiene un letrerito en la parte de la derecha que dice proporción de aspecto del fotograma, y con esa basecita que es un número también de relaciones, podemos buscar aquí en el lugar donde dice proporción de píxeles, y más abajo tenemos la parte que dice velocidad de fotogramas. Entonces la velocidad de fotogramas nos sirve para esto, ¿verdad? Para hacer para facilitarnos hasta esos detalles que pueden surgir dependiendo del uso que necesitemos darle al video que va a salir de toda esta composición, ¿sí? Entonces para eso nos sirve esto de la velocidad, y por lo menos los videos estándar nosotros los vamos a manejar a 29.97 fotogramas por segundo, o como le dicen también cuadros por segundo. Y como vieron, recordando, también hay 8 cuadros por segundo, 12 cuadros por segundo, 15 cuadros por segundo, 23.976, 24, 25 cuadros por segundo, 29.97 cuadros por segundo, 30, 50, 59.94 y 60 cuadros por segundo. Y también podemos
cambiar como antes habíamos visto en las primeras clases, podemos ver que la resolución, me dicen, ¿no? Miren, resolución completa. O también, si quiero usar la mitad de la resolución, me da una medida, ¿no? También 1/3 y 1/4 de la resolución completa. Más abajo está el código de tiempo de inicio, en qué lugar va a iniciarse, la duración, de qué tiempo va a ser nuestra animación. Por defecto el After Effects, cuando entramos a este lugar, por defecto pone videos, o sea, nos hace suponer que nuestras animaciones van a ser de menos de 30 segundos y por eso las pone en la parte que dice duración. En este caso está 0, 2.00, 2.30, 2.00. Eso quiere decir que es unos 30 cuadros por segundo, y equivale a, esto es equivalente a 30 segundos. Y luego hay otro lugar donde dice color de fondo. Eso le pueden poner el que a ustedes mejor les parezca, y le ponemos después de todo esto aceptar. Ahora también tenemos otra ventana donde dice avanzada, y en avanzada lo primero que nos aparece es un cuadrado con un título que dice anclaje, y este anclaje está con flechas, con puntos en el centro y por todo alrededor de un cuadrado, un tipo cubo, donde se ven las flechas disparadas hacia los exteriores. Entonces, anclaje se refiere a hacia qué lado vamos a anclar nuestro video, cosa que siempre que abramos el mismo video, siempre se vaya a ese lado. Luego dice procesador. En procesador tenemos un letrerito que dice, a ver si se fijan, cuando entramos a la pestañita, dice Classic 3D y 3D con trazo de rayo. Entonces podemos cambiarle a cualquiera de esas opciones, y más abajo dice conservar velocidad de fotogramas. Conservar velocidad de fotogramas cuando estén anidados o en la cola de procesamiento. Más abajo dice conservar resolución cuando estén anidados. Y después dice desenfoque de movimiento, un poco más abajo. A este desenfoque de movimiento es al que le conocemos como motion blur, o sea, motion blur dice. Y aquí nos dice los detalles de esto, ¿no? Por ejemplo, el ángulo de obturación dice 180, fase de obturación por defecto está en menos 90, y más abajo dice muestras por fotograma están en 16, y el límite de el límite de muestras adaptables, y está en 120. Entonces, con estos detalles podemos definir muy bien o redefinir cualquier tipo de video animación que estemos logrando hacer. Bien, ahora veamos qué pasa en el lugar donde ya está creado el video animado que estamos haciendo. Y ahora vamos a aplicarle otro tipo de efectos a cualquiera de los elementos. A ver, se me ocurre ir al lugar donde podemos verificar qué efectos tiene para ser aplicados el After Effects, y eso está en el menú que está hacia el lado derecho, y al medio y al lado derecho, cosa que me guarda junto con
la tecla, junto con la combinación junto con el personalizador de carácter. A un costado dice, si le hacen un clic, efectos y ajustes preestablecidos. Entonces, con estos efectos y ajustes preestablecidos, nosotros podemos a cada canal afectarle como mejor nos parezca. En este caso, voy a afectarle al video, por ejemplo. Y este video va a tener le vamos a aplicar un tipo de efecto a este pedazo de video. A ver, algo muy simple, por ejemplo, de los términos que aparecen dentro de esta ventana que dice efectos y ajustes preestablecidos, buscamos algo que sea que todos conozcamos y también nos relacionamos con el título que tiene para que podamos realizarlos en nuestros computadores. A ver, vamos a poner uno que tenga que ver con el color. Dice corrección de color. Y dice, a ver, ¿qué tal si quiero, en vez de que esta idea de video sea en colores, o sea, como los que se ven, entre azul, amarillo y azul y lila, qué tal si yo lo necesitara como blanco y negro? Entonces puedo acceder a uno de esos efectos que tiene ese título. Y justo hay aquí uno que dice blanco y negro. Y a ese es al cual vamos a entrar. Y bueno, en la previsualización ya se ve como el blanco y negro le ha afectado, ¿no? Y si teníamos abierto el espacio para la configuración de estos elementos o de estos efectos, entonces se abrió un menú con un personalizador de los colores. En este caso, como el efecto hacía que lo convirtamos en blanco y negro, entonces están todos los detalles que definen esta conversión. Por ejemplo, dice rojos. Cuando dice rojos, yo puedo jugar con la saturación del color, y bueno, todo lo que esté de ese color va a ser, como es blanco y negro, o va a ser blanco, o gris, o negro. Por ejemplo, allá dice rojos, ¿verdad? Saturamos los rojos para que cuando se conviertan a blanco y negro sobresalgan más o sobresalgan menos estos aspectos del color. Luego más abajo está la parte que dice amarillos, más abajo está el otro controlador que dice verdes, y nosotros le ponemos en rojo. Bueno, ya le he cambiado antes el valor de rojo. Puedo jugar con los otros valores, así como el amarillo, y veo cómo va a acabar mi relación de efectos. Y miren, ya ha cambiado bastante en relación en relación a cómo se veía antes el video anterior. Luego aquí hay otro control de los verdes, ¿no? Los verdes van a tener igual la necesidad de jugar con sus parámetros, y bueno, de momento solo pueden hacer bien. Entonces estos parámetros han visto que les hacen variar
sus coloraciones para que de acuerdo a esas coloraciones recién se haga el paso al blanco y negro. Incluso podemos jugar con otros colores que están presentes en su configurador. Por ejemplo, los cianes, los azules, los colores magenta y tinción. Por si acaso, tinción es a lo que le llamamos como colores sepia, ¿no? Entonces estos parámetros pueden ser todos configurables así como se muestra en el ejemplo que estamos viendo. Bien, ya hemos visto esto de los efectos. Ahora vamos a ver un efecto diferente y lo eliminaremos este efecto de la parte eliminaremos este efecto del canal al cual hemos aplicado. Por si acaso, debajo de cada canal se van acumulando los efectos y fíjense, por ejemplo aquí dice efectos. Entonces yo agarro este canal donde dice efectos y lo voy a suprimir porque necesito aplicar otro. Y buscamos algún otro efecto, ver que tenga que ver con el color también. Si no encontrara directamente el efecto, pero más o menos tuviera una idea de cómo se llamara el efecto, también hay un buscador con una lupita en la parte de arriba del bloque de la mano derecha, en el centro y a la derecha. Ahí en ese buscador al lado de la lupita podemos escribir lo que estemos buscando. Por ejemplo, yo puedo buscar algo que se llame ¿qué tal si necesito que los colores se inviertan? Como lo que hace el color en negativo, ¿no?, de una fotografía. Entonces solamente busco invertir. Invertir. Y efectivamente viene y dice, bueno, hay dos opciones para invertir, ¿no? Una de las opciones del efecto es invertir alfa. Bueno, lo que es el alfa vamos a verlo luego, que es, por si acaso a modo de adelanto, un canal de transparencias. Por defecto este alfa viene configurado en negro, y cuando aplicamos invertir alfa, el negro se vuelve blanco. Entonces, donde haya lugares blancos va a volverse transparente, a diferencia del anterior caso donde las transparencias eran en los colores alfa definidos en la parte negra de un gráfico, ¿no?, en este caso de un video. Y después está el otro ajuste que dice canal y después dice invertir. Cuando le aplicamos invertir, el canal se invierte, como lo que les decía, ¿no?, que ya va a aparecer una imagen generada por una especie de revelado o una especie de negativo, digamos, de mi video original, que tiene fondo negro en arriba y en abajo, ¿no? Un poco más antes tenemos la palabra Bolivia y los otros elementos, y yo puedo seleccionar a la palabra Bolivia y a esta palabra que es un cuadro, por si acaso selecciono el cuadro y a este le pongo invertir y ya está invertido.
Entonces de esta forma podemos aplicarle más y más y más efectos. Ya, entonces para acabar este pequeño tutorial, lo que voy a hacer yo es agarrar el lugar donde está el texto, que es donde dice Instituto SEC SRL, y a este efecto, a este párrafo, yo le voy a aumentar y voy a buscar ese efecto en la parte de la derecha, y voy a buscarlo con type. Me voy a la parte que dice textos. Puedo usar otra idea, ¿no? Podemos buscar escribir, dice, este efecto de escribir. Entonces, cuando usamos el efecto de escribir, podemos simular que va escribiéndose cada carácter de nuestro, o sea, cada carácter de las palabras o frases que hayamos construido, y como si estuvieran escribiéndose letra por letra, y eso convertido en animación. Entonces para eso el efecto se llama máquina de escribir, que está presente también en el menú en el cual estamos explorando. Entonces yo activo el efecto y le hago doble clic o lo arrastro al lugar donde está la capa. En este caso yo voy a aplicar doble clic y veamos qué pasa. Si se dan cuenta, en la parte del medio está escribiéndose letra por letra la palabra Instituto SEC SRL, pero parece que no termina de escribirse bien y tal vez no sea muy visible. Entonces vamos a cambiar algunos de sus atributos de este efecto para que esté bueno y se entienda. A ver, primero definamos cómo es el movimiento, porque eso va a ser independiente al movimiento inicial que tenía, y veamos dónde empieza. Creo que debería de empezar un poco antes y acabar un poco antes también. Entonces nos vamos a buscar la parte que dice Instituto SEC y abro la pestañita que me da acceso a los efectos. Y aquí donde dice texto de origen, opciones de trazado, más opciones y todo eso, hay un lugar que dice animación 1. Donde dice animación 1, nosotros podemos hacerle una aceleración a estos puntos, los cuales están generando nuestro efecto. ¿Sí? Donde dice transformar, ya está, digamos, ya están movidos los caracteres, donde dice transformar ya están movidos las posiciones y esos otros detalles que antes habíamos definido, pero ahora podemos hacerle
cambiar estos lugares de la animación. Y dice en algún lugar donde dice más opciones, agrupamiento de anclaje. Entonces aquí está situado y está definido en carácter. Yo lo voy a cambiar a palabra y va a cambiar también el tipo de animación. Entonces ya no va a escribir letra por letra, sino va a escribir de golpe toda la palabra, inicialmente instituto que dice, y luego SEC, y luego SRL. Pero aún así se van muy rápido, tal vez no se llegue a notar. Entonces yo le voy a aplicar un punto en donde dice alineación y agrupación. Una vez hecho este punto, me traslado hasta un poco más después, le hago clic en el rombo y así generamos un nuevo punto, y luego al finalizar, le voy a hacer un clic a la al rombo y ya tenemos otro lugar. Entonces con estos valores yo puedo cambiar el modo en el que se va escribiendo mi palabra texto. Digo, mi texto que dice Instituto SEC SRL. ¿Sí? Entonces con este efecto podemos modificar suficientes detalles como para que simule estar escribiendo un texto nuestro efecto. Entonces, para que entendamos mejor esto de los efectos, sería bueno que empiecen a probar algunos efectos. Y si no se entiende directamente el efecto, bueno, lo vamos a ir desglosando paso por paso en estas clases, pero necesito que empecemos a interactuar. Así es que sería bueno que me escriban más de sus dudas para que veamos qué está pasando. Y luego vamos a entrar a las clases que sean ya no pregrabadas, sino las clases en vivo, pero primero avanzaremos unas cuantas clases más de esta forma para que ustedes vayan revisando los materiales que en video están, para que revisen estos materiales que ya están, subidos en video, y también los que falta por subir, y con esto ya vamos a tener algo más concreto para que podamos entender otros tipos de efectos en el After Effects. Muy bien, entonces me voy a dedicar luego a revisar lo que me hubieran enviado, que es una animación simple, que en la anterior clase se ha especificado cómo tiene que llegar el archivo para que yo lo vea. Y voy a revisar el entorno del Microsoft Teams en la parte que dice archivos, donde debería de estar subido sus trabajos con el nombre completo de cada estudiante. Y una vez revisado, vamos a ver
si, si se ha entendido, si se está entendiendo o no la parte de animación. A ratos, por si acaso, es un poco pesado entenderle cómo funcionan las lógicas del manejo de cuadros, del manejo de efectos y todo eso, que no es tan de entradita a entenderle, si es que no hubiéramos tenido algún roce con lógicas de animación antes. Pero para eso estamos aquí y de acuerdo a las dudas vamos a ir, tenemos que ir entendiendo de mejor forma estas lógicas de animación. Bueno, con estos detalles entonces nuevamente recalcarles que tenemos que repasar y ver cómo están distribuidos los efectos y ajustes preestablecidos del programa After Effects. Bien, entonces aquí quedamos y ustedes tienen que ir practicando estas lógicas de animación básica para que luego los vayamos complicando. Bueno, que estén bien, siempre sanitos y hasta la siguiente clase. Chao.